están? ¿Bien? Bueno, qué bueno. Qué bueno que estén bien. Vamos a compartir la palabra del Señor. Pensaba en el salmo que nos compartía Tuti. De verdad que pensaba lo que decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová. Él decía, esta buscaré. Lo que yo demando, bueno, no es que se sentó el salmista y dijo, bueno, él buscó lo que él había demandado al Señor. Y miren, ustedes buscaron hoy también lo que el salmista buscó, estar en la casa del Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿O vinieron porque los trajeron a los tirones sus papás? No, ¿no? ¿Están contentos de estar en este lugar? Y el salmista hoy pensaba en ese texto también que decía el salmista que mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 días fuera. Miren, yo les digo, siempre pienso en esto, que hoy nosotros estamos aquí leyendo y meditando en la palabra del Señor. Pero saben ustedes que allá afuera hay jóvenes que, así de la misma edad que ustedes, y aún más pequeños, que están pero en otras cuestiones, están perdidos, sin Dios primeramente, pero también perdidos en vicios, en drogas, en alcoholismo, en la delincuencia, y sin esperanza. Pero ¿saben qué? Esos jóvenes no son igual que nosotros, con la diferencia que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Pero nosotros también nos equivocamos y tenemos fallas, pero el Señor nos permite estar acá. Miren qué bueno. Piensen en, no sé si alguna vez pensaron, sí, hay chicos que están perdidos, amados, hay chicos que están perdidos. Y nosotros estar aquí con todo y nuestras cuestiones de jóvenes, y permítanme en este rato que yo voy a estar acá con ustedes, hacerme uno de ustedes. Nosotros con las cuestiones de jóvenes, que a veces uno dice, siempre lo mismo, y siempre parece que le fallo al Señor siempre en esta área, y me siento mal, y a veces me siento frustrado. Bueno, con todo y eso el Señor nos permite estar acá. ¿Amén? Eso es una bendición, ¿sí o no? ¿O ustedes son perfectos? ¿Cuántos perfectos hay aquí? A ver que no... bien. ¿No dicen nada pues están comiendo pizza o...? ¿Cómo me gustaría comer una pizza? Pero bueno, no puedo. Bueno, ahí está el título de nuestra enseñanza del día de hoy. En el principio era el verbo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Ustedes saben que venimos viendo esta serie, hace pocas semanas comenzamos esta serie que se denomina ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Digan, no tengan miedo. La serie, dije, ¿cómo denominamos a la serie? Me están haciendo trampa. Bueno, es el verdadero origen del universo y de la vida. Así el Señor nos guió a denominar esta serie. Y la comenzamos hace pocas semanas, ¿no? ¿Y cuántos recuerdan, cuántos de ustedes se acuerdan? Porque hemos compartido y dijimos cuál básicamente va a ser el propósito de meditar a lo largo de unos cuantos temas que vamos a compartir en esta serie. Un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el propósito de la serie? Lo hemos compartido en un momento. ¿Lo recuerdan o se les olvidó?
Si se les olvidó, igual yo los perdono y se les refresco la memoria. Ustedes recuerdan que el propósito de esta serie era, dijimos, respecto del verdadero origen del universo y de la vida, el propósito era, propósito que vamos a tener a lo largo de estos temas es sentar, escuchen bien, tengan presente, y de aquí en más, yo les voy a pedir que traigan, si quieren, ¿no? Y si no quieren, bueno, pero traigan un anotador, una lapicera y tomen apunte, tomen nota, y después puedan volver a repasar los textos. Y por ahí anotar conceptos importantes o interesantes que a veces es bueno no olvidar. ¿Amén? El propósito era sentar bases sólidas que nos permitan a nosotros, como jóvenes, cristianos, que amamos al Señor, es sentar bases sólidas que nos permitan fundamentar firme y claramente la fe que tenemos en Dios. Pero la fe que tenemos en Dios como el Dios creador, el Dios creador de todo lo que existe, porque Dios es el creador de todo lo que existe. ¿Amén? Entonces, tener bien claro y bien firme lo que nosotros creemos acerca de Dios como el Dios creador. Partiendo, primero, en principio, desde la creación misma del universo. Y en el universo no solo, y hay un montón de cosas. Bueno, todo lo que en el universo hay, y también la vida misma. Ese es el propósito, en líneas generales, de esta serie. Sentar bases sólidas respecto a esos temas. El origen de todas las cosas, el universo, todo lo que hay en él, incluso la vida misma. Ahora, yo creo que todos nosotros, y mucho más ustedes, que están en una etapa, la mayoría están en la etapa escolar. Algunos en la primaria, otros secundaria y otros ya están cursando la facultad, ¿sí? Estudios terciarios. Pero creo que todos vamos a coincidir y sabemos hoy que hoy existen numerosas teorías e ideas que intentan explicar o fundamentar el origen del universo y de la vida. Hay un montón de teorías, un montón de ideas. Intentan fundamentar el origen de esto. Por ejemplo, la evolución, la teoría de la evolución habíamos visto, y la ciencia misma enseñan y pretenden instalar el concepto y la idea de que todo vino a ser a partir de un punto de comienzo. Que eso es así, ¿sí o no? Todo vino a ser a partir de un punto de partida. El origen del universo, de la vida y el origen de todas las cosas. Eso es verdad. Pero la teoría de la evolución y la ciencia y otras teorías, pero yo tomé simplemente esto, la evolución y la ciencia, pretenden instalar el concepto que todo vino a ser y a existir a partir de un punto de comienzo, de partida, pero, este aquí, algo muy importante. Ellos pretenden instalar eso, pero quitando al medio a Dios. Quieren sacar del medio a Dios. Ellos dicen, sí, todo vino a existir a partir de un punto de comienzo, pero Dios no tuvo nada que ver ahí. Entonces, ellos quieren sacar, en este asunto de la creación y el origen de la vida, quieren quitar a Dios del medio. Y no solo de estos asuntos que refieren a la creación y al origen de la vida.
hoy por hoy está la tendencia marcada de que en eso y en muchos otros aspectos se pretende quitar a Dios del medio. No sé si ustedes pueden decirme, sí, parece que sí. ¿Por qué? Incluso con respecto a los asuntos que tienen que ver con la moral, ideologías diversas, uno dice, sí, Dios, por ahí la Biblia, ¿qué es la Biblia? Es un libro medio antiguo. Dice eso, pero hoy podemos vivir así, como queremos. Quieren sacar a Dios del medio. Entonces, es por eso que nosotros debemos sentar, y ustedes, ahora yo les señalo así, ustedes, cada uno de ustedes, deben sentar bases firmes acerca de nuestra fe. Todas esas teorías y todas esas ideas de las que yo le hablé, que mencioné al menos una que otra, y hay un montón más, hoy abundan, ¿verdad? Hay un montón. Y nosotros debemos estar preparados, debemos estar entendidos, debemos estar interiorizados y empapados de lo que la palabra de Dios dice acerca de todos estos temas y un montón de otros temas más pero hoy nos ocupa estos temas. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia Dios no dejó ni un tema sin tratar. ¿Sabían eso, verdad? Entonces, debemos empaparnos en la palabra de Dios para que esas teorías, no nos confundan. Estas ideas no nos confundan. Tomen nota, esto no es el texto central, pero tomen nota. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice: santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dice. Pero escuchen esta versión. Dice, adoren a Cristo como el Señor de su vida, dice Pedro. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que ustedes tienen, estén siempre preparados. ¿Cómo? Digan conmigo, preparados. Preparados para dar una explicación acerca de la fe que ustedes tienen. Es decir, Pedro está animándonos ¿a qué? A estar siempre preparados, estar dispuestos, estar prontos. ¿Para qué? Para dar respuesta claramente y con seguridad acerca de nuestra fe. Acerca de lo que nosotros creemos con respecto, en este punto, en este caso, respecto de qué tema? El verdadero origen del universo y de la vida. Debemos estar preparados para dar respuesta a esto. Muchos nos preguntarán y nos dirán, porque todos van a la escuela, ¿verdad? Bueno, ¿y sus compañeros saben que son cristianos o no? ¿Le han dicho a ustedes, yo soy cristiano, yo creo en Dios? Y por ahí a veces eso es motivo de burla, ¿no? Estos son los evangélicos. Y por ahí es motivo de burla. Y cuando nos burlan ustedes, nada, mentira, era un chiste, no soy cristiano. No. Bien, yo sabía que iban a decir que no. Ahora, siempre debemos estar dispuestos y preparados para contestar, escuchen, pero no como quien va a pelear con nadie, no. Nosotros no vamos a convencer a nadie. Primero tenemos que estar convencidos nosotros de nuestra fe y lo que creemos en cuanto al origen del universo y de la vida en este caso. Ahora, como cristianos, nosotros debemos estar bien informados y empapados en las verdades del Evangelio, ¿sí o no? ¿Qué opinan?
Díganme sí, igual del barbijo se puede hablar. Hable. Sí, bien. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer eso nosotros? Bueno, de estar preparados y de sentar bases sólidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, considerando lo que la Biblia dice al respecto. Porque ¿saben qué? La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Y es en su palabra escrita que Dios nos dejó revelado todo lo que nosotros necesitamos saber. Entre tantas cosas, lo que hoy nos ocupa, el origen de todas las cosas. Es por esto que nosotros debemos ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y debemos ir más precisamente a su primer libro. ¿Qué cuál es? Génesis. Y Génesis básicamente significa comienzo. Comienzo. Y es ahí en el libro de Génesis donde Dios dejó registrado el comienzo de todas las cosas. Todo Dios dejó registrado ahí. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Amén? Eso dice Génesis 1:1. Y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios empezó y dijo Dios sea la luz y fue la luz y Dios separó las aguas y Dios empezó creando todo Dios. Pero yo quiero centrarme, quiero que nos enfoquemos ahí un momento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A simple vista, ese texto no es más que una... Ustedes, no sé, yo cuando estudiaba la escuela, la secundaria, había la materia que hablaba de las oraciones y verbo, era lengua y literatura, se llamaba. No sé cómo se denomina hoy. ¿Igual? O práctica del lenguaje, creo que también, ¿no? Algo así. Vieron que estoy informado, ¿no? Bueno, y en práctica del lenguaje o lengua y literatura, ese primer texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué sería eso? Una oración, ¿verdad? Una oración. Bueno, a simple vista pareciera que es una sencilla oración, es en el principio creó Dios, porque si hacemos un análisis sintáctico de esa oración, se divide en sujeto, predicado, artículo, modificador directo, y así, ¿verdad? ¿Vieron? Me acuerdo, ¿eh? Ahora, si nosotros vemos a simple vista, parece una simple oración, ¿no? O una simple afirmación que alguien dijo. Pero saben que se trata nada más ni nada menos de que una oración, una afirmación de el Dios que creó los cielos y la tierra y que creó todo lo que existe. Bueno, y esa en el principio Dios, nadie, absolutamente nadie pudo decir una frase más categórica que esa, que tenga más peso que eso. Hay gente atea, hay gente, los gnósticos, que creen que no se puede conocer a Dios. Hay gente que se le denomina que son personas politeístas, o sea, que creen en muchos dioses. Hay personas, hay una corriente de pensamiento que, se los digo así nomás, pero panteísmo, que ellos sostienen que el panteísmo, que Dios es toda la creación, todo lo que vemos es Dios. Bueno, toda esta gente que, esas ideologías raras, nadie pudo refutar el tema de esa afirmación del primer texto de nuestras Biblias que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie pudo explicar esto. Y nosotros sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y el universo entero, lo creó Dios. Pero lo creó de la nada. Isaías, tomen nota, 40:28, dice así, escuchen.
¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? Dice Isaías. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Dios es el creador de todo. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros pensamos en un creador, alguien que crea, nosotros pensamos en una persona que está haciendo, por ejemplo, cosas nuevas, crear algo, cosas nuevas, pero con materia prima, a partir de tener algo. Por ejemplo, hay gente que crea muchas cosas, hay gente que se dedica a crear arte, hay gente que se dedica a crear esculturas, hay gente que, por ejemplo, trabaja en construcción y hace edificios, crea edificios. Hay gente que se dedica a la música y hace composiciones musicales, ¿sí? Pero todas estas creaciones que yo les hablo están hechas de materiales que ya existían. El artista que usa témpera, óleo y usa un lienzo o algo para pintar, todos materiales que ya existían. Bueno, Dios, la diferencia es que Dios es el creador supremo. ¿Por qué? Porque Él creó todo lo que existe, incluido toda la materia, todas las materias primas utilizadas por esta gente que mencionamos, artistas, personas que hacen edificios, composiciones musicales. Dios creó todas las materias primas que ellos usan. Él hizo el universo así, de la nada. Y eso lo encontramos nosotros ahí en Génesis 1:2, que la tierra estaba desordenada y vacía. La gente crea e inventa y hace cosas a partir de tener algo, materia, ¿sí? Me voy explicando, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Bien, bueno, pero Dios es el creador de todo y Él creó todo lo que existe, lo creó de la nada. Ahora, decir esto, al menos a mí me pasa, en algún momento me pasó y dije, sí, la gente crea y tiene que tener, para hacer esto hace falta cemento, arena, cal, ladrillo, piedra, hierros y así salió esto. Ahora, pero Dios para crear no necesitó nada. Entonces cuando la primera vez que leí este texto me quedé así. ¿Cómo es esto? Dios. Y ya ahí dije, no, bueno, hasta acá, ahí ya me perdí. Dios creó el universo con su voz. ¿Cómo es esto? Dios creó todo, desde la luz, creó los planetas, las estrellas, las montañas, los mares, las plantas, animales. Él lo creó todo. Dios habló y a todo esto le dio existencia. Y esa palabra creó ahí en el texto 1 de Génesis 1, que dice, en el principio creó, viene de una palabra griega que es vará o vara, porque no tiene acento, vará o vara, que significa, básicamente, significa crear o hacer de la nada. ¿Sí? ¿Cómo crear? ¿Cómo? No tengo nada, pero un mago, lo primero que se nos ocurre, ¿verdad? Un mago. El mago está así, saca un huevo, le puede dar una galera, un conejo, es todo truco, ¿verdad? Bueno, Dios creó de la nada. Y para entender estas cosas, necesitamos algo muy importante, pero esa palabra creó significa capacidad, significa crear de la nada, así. Y esa capacidad de crear de la nada solo la posee Dios. Nosotros para entender estas cosas, yo les pregunto, ¿lo entienden? Ustedes me dicen, sí. Bueno, a ver, explícamelo.
Ojo, yo también, Si yo no me siento a estudiar la palabra, digo, wow, esto... Bueno, para entender esto, es fundamental, es indispensable la fe. No lo vimos ni estuvimos cuando Dios creó. ¿Quién estaba ahí? A ver, y no te pasó decirle a un compañero, a un amigo, porque Dios creó todas las cosas. Ah, mirá, ¿y vos lo viste? ¿Ah? Nunca le dije, ¿y cómo sabés? A ver. Y porque la Biblia dice la palabra, ¿y quién te dijo la Biblia la escribió Dios? ¿Verdad? No sé si a usted... Yo me encontré con ese tipo de gente. Sí. Ay. Bueno, después otro día te cuento. Ahora no. Por eso es necesario sentar bases sólidas. Ahora, no estuvimos, no lo vimos, pero confiamos y creemos lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto nosotros creemos que la Biblia es verdad, que la Biblia es confiable. Ahora, ¿quién nos da certeza de que la Biblia es confiable? ¿Quién nos da esa certeza? Si yo le digo, sí, la Biblia es la palabra, ¿quién me da? ¿Y cómo saber? Bueno, es Dios mismo quien nos da esa certeza a través del Espíritu Santo. Eso es un obrar tremendo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que sucede eso? A ver, bueno, la verdad, ni idea. Pero ¿saben qué? Es un obrar invisible y misterioso de Dios en el corazón de cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Pero lo que sí podemos decir con certeza que viene a suceder en nuestras vidas, ese obrar a partir de que creemos que la Biblia es la misma palabra del Dios creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Cuando creemos eso, como dice Génesis, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, Génesis 1:3, como dice en Salmo 33:6, tomen nota, voy rápido porque el tiempo pasa, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, todo lo que vemos en el cielo, estrellas, planetas y todo fue creado por Dios. Dice Salmo 33:6 que su palabra creó con el aliento de su boca. Dios creó el ejército de los cielos. Salmos 33:9 dice, porque Él dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Dios, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó, es decir, dio una orden y existió. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero a mí esto me sorprende, me cautiva. Ese es el poder creador de Dios. Y Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, dijimos que la fe es lo fundamental para creer esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. ¿Qué es fe? Básicamente confianza. ¿En qué? En Dios. ¿En qué? En que lo que tienen ustedes ahí en su mano, ese libro, es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es confianza. ¿Y de dónde viene eso? Es un obrar misterioso de Dios en el corazón de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Pero dice el autor de Hebreos que
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, todo lo que hoy vemos, miramos al cielo y lo vemos, y dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía cuando Dios creó todo? La materia. Dios creó la materia. No existía. Dios dijo y fue. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tierra, agarro, materia. Dios creó. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios dijo y vino a existir. Me voy explicando, ¿verdad? ¿Sí? Si no me entienden, dígame, no entiendo. Y ahí sí yo digo, qué macana. Pero, entonces, amados jóvenes, todo esto lo creemos, ¿saben cómo? Por la fe. Aunque no podemos nosotros no podemos ni alcanzamos a comprenderlo, tal vez en su totalidad, pero sí lo creemos firmemente. ¿Amén? Porque si yo le digo a ustedes, a ver, bueno, explícamelo, a ver, con lujo de detalle, o si viene alguien, algún compañero y dice, no podés ser tan zapallo de creer que Dios dijo y todo se... No puede ser. Y vos decís, bueno, está bien. ¿No querés creer? No lo creas. Yo lo creo. Esa firmeza. Entonces, aunque no lo entendemos, lo creemos firmemente. ¿Y cómo? Por medio de la fe. Es decir, es una convicción interna esa convicción basada ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 de Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza. Es decir, esa palabra certeza significa seguridad. Significa seguridad y convicción. Significa prueba, demostración. Así cuando el Espíritu Santo nos da, escuchen bien, fe por medio de la palabra, es la misma presencia de esa fe en nuestros corazones. Esa fe es toda la seguridad y toda la evidencia que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para creer lo que Dios dijo. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Entonces, Dios lo creó todo por medio de ¿qué dijimos? De su palabra. Ahora sí, acompáñenme a Colosenses 1:16 y... ¡Wow! ¿Tienen hambre? ¿Más pizza? ¿No hay más? Bueno. Dice Colosenses 1:16, porque por medio de Él, cuando dice Él aquí, por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y para Él, para Jesús. Ahora, esto le escribió el apóstol Pablo a los cristianos ahí en la iglesia de Colosas. Ellos tenían varias ideas medio raras, porque esto de las ideologías, no es cosa nueva, esto viene de antaño, viene hace un montón, no se crean, que hoy la gente es más
como que son más despiertos. No, ahí había ideología y ideas medio erróneas. Por ejemplo, pero Pablo, cuando escuchó estas ideas, les escribe esta carta. Entre otras ideas, ahí se creía, por ejemplo, que la materia era mala. La materia, es decir, el cuerpo, todo lo que existe, materia. Entonces, ellos, como la materia era mala, ellos decían que Dios no pudo haber venido a la tierra en la persona de Jesucristo como un ser humano. ¿Por qué? Porque la materia era mala. Entonces Pablo ahí les dice, Cristo es la imagen exacta de Dios. Es Dios mismo. Y aún así murió en la cruz como un ser humano. Pablo les derribó con ese pensamiento inspirado por Dios, la idea que ellos tenían, no, la materia es mala, Dios no pudo haber venido a este mundo. ¿Cómo? Dios. Otra cosa que ellos creían era que Dios no había creado el mundo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Él no pudo haber creado algo malo, que la materia era mala. Entonces Pablo a esto les dice que Jesús también era Dios en la carne, es decir, vino Dios a encarnarse en la persona de Jesús, y Jesús mismo era el creador tanto del cielo como de la tierra. Porque ahí, verso que sigue ahí en Colosenses, ustedes lo tienen, 1:17 dice que Jesús, dice, Él ya existía antes de todas las cosas. ¿Quién existía antes de todas las cosas? Jesús. Jesús, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esa versión dice, y por Él todas las cosas subsisten. Es decir, la misma presencia del Señor, en Él se fundamenta la existencia de todo el universo. Él es quien sostiene el universo. Ahora, es un texto muy tremendo, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Y uno se queda pensando y dice, esto ya es, ¿verdad? Uno dice, pero amados, es la fe, dijimos. Y ese texto habla acerca de uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Entonces, si Dios es eterno, Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, es Dios mismo, Jesús, en toda su esencia. Y si Dios es eterno, Jesús también es eterno. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Ahora, entonces, si Dios es eterno y Jesús es Dios, Él también posee todos los atributos de Dios. Es decir, Él es eterno, Él es omnipotente, es decir, todopoderoso, por lo tanto, capaz de crear todas las cosas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, Él es, también otro de sus atributos es que Él es un ser increado, que quiere decir que a Él no lo creó nadie. ¿Amén? Y Él también es autoexistente, es decir, existe por sí mismo. Ahora, ¿cómo es esto? Ahí sí ya no, se me volaron los tapones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa que, por ejemplo, subsisten? Dice, todas las cosas en Él subsisten. Significa que Él sostiene, que Él mantiene todas las cosas que existen, las mantiene en existencia. Entonces, Cristo es el creador y el que sostiene toda la creación y el universo. Nosotros entendemos por eternidad que no tiene
¿Qué es algo eterno? Que no tiene ¿qué? Principio ni fin. Cosa que a nosotros nos cuesta llegar a comprender plenamente con nuestras mentes finitas, ¿verdad? ¿Cuesta comprender eso o lo decimos, no, la verdad, ya tengo re claro, olvídate. ¿Qué? ¿Eterno? No tiene principio ni fin, olvídate. Eso. ¿Verdad? Pero, a ver, nos cuesta comprender con nuestra mente finita algo que no tiene principio ni tiene fin. Es decir, Dios no tiene origen. Y esa palabra origen es una palabra que solo se puede aplicar a las cosas que fueron creadas. Es decir, dije Génesis, el libro de los comienzos, donde Dios dejó registrado el origen de todas las cosas. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, esa palabra origen se aplica solamente a las cosas creadas. Cuando nosotros pensamos en algo que tiene origen, nosotros no estamos pensando en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene existencia en sí mismo, Él existe en sí mismo. Mientras que todas las cosas creadas, todo lo que vemos, todo el universo, se originaron en algún punto y en algún lugar, en algún momento. Cuando Dios creó, ahí se originó todo. Y no sé si alguna vez hablaron con un niño y dijo, un niño se pregunta, ¿y de dónde vino Dios? ¿Verdad? ¿De dónde vino Dios? Como ese viejo dilema. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina o el huevo? ¿Verdad? ¿De dónde vino Dios? Bueno, un niño, cuando dice eso y cuando nosotros pensamos ¿de dónde vino Dios? Estamos reconociendo sin querer que nosotros somos una criatura. Es decir, que somos alguien creado. Que sabe un niño que todo lo que lo rodea vino de algo distinto, de que alguien lo creó. Es decir, que al igual que todo lo que vemos, fue creado. Por eso un niño, y a veces nos preguntamos de dónde vino Dios, porque nosotros entendemos que todo lo que vemos, alguien lo creó. Entonces, un niño no le queda otra que, como, esto alguien lo creó. Bueno, entonces piensa lo mismo de Dios. Y en algún momento, si pensamos esa idea, es porque entendemos, tenemos el chip en nuestro ser de que todo fue creado por alguien. Entonces, Dios, ¿de dónde salió? Bueno, Dios es un ser increado. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, es Dios mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Ahí en Juan capítulo 14, verso 9. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, en Colosenses 1:15, tomen nota, él dijo, él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿A Dios lo podemos ver? Bueno, Pablo dijo, Jesús es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, amados, Jesús es igual al Padre. Y algunas corrientes de pensamiento que dicen ser cristianas sostienen que Jesús no es Dios. Y que Él, a lo sumo, Jesús fue un gran profeta o fue un buen hombre con un nivel moral muy elevado, más que todas las personas, pero que básicamente Jesús no es Dios. Que Jesús... Algunos dicen Jesús comenzó a existir a partir de su nacimiento, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque como vimos en Colosenses, capítulo 1, verso 17, dice, Él ya existía, Jesús, antes de que todas las cosas fueran creadas. Y Él es el que mantiene unida absolutamente toda la creación. Ahora, es algo
muy tremendo. Pero el Señor, ahora acompáñenme ahí en Juan capítulo 1, verso 1, y ya vamos a ir terminando. En el principio era el Verbo. ¿Quién lo lee? ¿Encontraron? Y si no encontraron, está ahí. Vea. El que dice que no lo encontró. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acá dice, esta versión dice, en el principio la palabra ya existía, refiriéndose a Jesús. La palabra estaba con Dios, y la palabra, Jesús, era Dios. Verso 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Verso 3. Y nada fue creado sin Él. Es decir, sin Jesús. Es decir, amados, Jesús existía desde el principio. Es algo que se le denomina, así de manera técnica y teológica, un término teológico medio... Él es preexistente, la preexistencia del Señor. Jesús no vino a existir cuando fue encarnado, cuando fue concebido en el vientre de María. Porque algunos creen que, bueno, entonces Jesús no es Dios, porque Él nació, bueno, Él vino a existir. No, perdón, ya me hice, ¿vieron? Esto es medio... Jesús no vino a la existencia cuando fue concebido en el vientre de María, su madre. Él ya existía, porque vimos lo declaró Juan. Consideremos el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Juan 1:15, cuando Juan el Bautista dio testimonio de él. Él dijo, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y considerando que el hecho de que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Era su primo. Entonces, la afirmación de Juan confirma de qué? Que Jesús existió antes de su nacimiento humano. Me voy explicando, ¿verdad? Entonces, Él vino a existir, no vino a existir a partir de que nació. Él ya existía. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Y saben qué? Amados, Jesús, Él se identificó. Ciertamente, les dijo Jesús ahí en Juan 8:58, les aseguro que antes de que Abraham naciera, Jesús les dijo, yo soy, yo existía. Los judíos, ellos reconocían esa referencia a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios se presenta a Moisés ahí en la zarza, y lo envía a Moisés, y él le dice, pero no me van a creer, es que vos me mandaste, y si me ¿qué les voy a decir? ¿Cómo decirles que el yo soy te envía? Entonces, los judíos sabían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Él es eterno, Él existió antes que Abraham. ¿Y saben qué? Ahora
está sentado a la diestra de Dios Padre y por la eternidad. Y aparte está, en este momento, está aquí. Amén. Y aparte de que está aquí, está en cada uno de nuestros corazones, morando de manera permanente. Es decir, bien. Ahora, amados, Él es autosuficiente, es decir, Él no necesita nada ni necesita de nadie. Él hace su voluntad según lo considera conveniente con cada uno de nosotros. ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Job 41, verso 11. Amados, Salmo 135, 6. ¿Quién lo puede leer? Escuchen esto antes de ese salmo. Les vuelvo a repetir. ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. Salmo 41, 11. Y el Salmo 135, 6, ¿quién lo puede leer? ¿Cómo? Es decir, Él es autosuficiente y Él es autodirigido. Y Él no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, amados, nosotros debemos unirnos al salmista. Ahí cuando decía el salmista en el Salmo 34, el salmista decía, canten al Señor, a Jehová, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Amén. Ese es el Dios el cual creemos, el cual creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Él nos sustenta, Él nos sostiene con todas y nuestras debilidades, con todo y nuestros conflictos. Si Él es autoexistente, Él es preexistente, Él existe antes de que todas las cosas fueran creadas. Antes de que todo el universo fuera creado, Él ya existía. Y Él hizo todo lo que Él quiso y a nadie Él le debe nada. Ahora, cabe hacernos esta pregunta. ¿Será que Él no nos puede sostener, comprender y sustentar aún con todas nuestras debilidades y errores? Y aún con toda, muchas veces, nuestra rebeldía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna vez pensaste que no vale la pena, la verdad que siempre lo mismo? Amados jóvenes, Él nos puede sostener. ¿Saben por qué? Porque dice Colosenses 1:17 que en Él se sustentan y subsiste toda la creación.
¿Será que Él no puede sostener tu vida y mi vida? ¿Será que Él no puede ayudarte a superar esos fracasos que a veces nos encontramos? ¿Será? Amados jóvenes, Él puede sostenerte aún en medio de la crisis más tremenda que nos toque pasar. Porque si Él creó todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, Él mismo mora en tu vida y en mi vida para siempre. Él te comprende, Él te sostiene y Él te sustenta. Amén. Amados, adoremos un momento a nuestro Dios. Pero yo les pido que nos tomemos un momento de reverencia y profunda adoración. Y escuchen, vamos a adorar al Dios que creó el cielo, la tierra, todo lo que vemos, los planetas, las estrellas, el universo y galaxias y que aún no vemos. A ese Dios vamos a adorar. Así que yo te invito que con un acto de profunda reverencia inclinemos y cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y adoremos al Señor. ¿Saben por qué? Y escuchen esto, yo les dije que Él creó, y yo no se los dije en verdad, no digan, no, vos no dijiste nada, eso dice la Biblia. Él creó todo lo que vemos, y nadie, Él no le debe nada a nadie. Bueno, Él se deleita en tu adoración y en mi adoración. Pero esa que sale de un corazón humillado, irreverente ante su presencia. Así que cerrá tus ojos un momento y vamos a adorar. Pero como no lo haces hace un montón, tal vez. Pero adorá al Señor, amado. Adorale, porque aunque pienses que esos conflictos que siempre sos recurrente y otra vez meto la pata en lo mismo, Señor, y otra, Él te puede sostener y Él te puede ayudar a vencer ese conflicto. Pero adorale. Amén. Vamos a adorar junto al Señor.